Buenas tardes a todos y a todas. Espero que estéis ahí. Esto es para mí nuevo, esta retransmisión desde Facebook Live. Acostumbrados como estamos desde hace unos meses a tanta reunión virtual, pero este formato es nuevo para mí, así que espero que estéis ahí y es un gusto estar aquí esta tarde con todos vosotros y vosotras. Quiero darle las gracias a Francisco Rodríguez y al grupo de Relaciones Internacionales y de Global Studies por invitarme a compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el estado de la gobernanza global. Y ya sabéis que no puede haber mejor fecha que estas en las que estamos. Ayer se celebraba oficialmente el 75 aniversario del nacimiento de las Naciones Unidas. Era el día de la fiesta. Hoy ha empezado el periodo de la Asamblea General correspondiente a este año. Hace apenas un par de horas inauguraba el secretario general Antonio Guterres este periodo con su discurso y detrás de él pues han ido otros mandatarios como Bolsonaro, como Trump, etcétera, etcétera. Y así pues irán pasando todos en formato virtual, la gran mayoría, con la presencia de algunas pocas personas en la sede de la Asamblea General, que eso es la gran novedad de este año, cómo el coronavirus constituye ese factor disruptivo para todos y ha alterado hasta esa celebración que estaba prevista desde hace tanto tiempo. Esa celebración, yo siempre digo entre comillas, ¿no? Porque eh, celebrar 75 años de una organización como Naciones Unidas desde luego es todo un acontecimiento. No ha habido otra organización que dure este tiempo con este estado del mundo a lo largo de 7 décadas largas, pero también es cierto que esa celebración llega en un momento muy, muy delicado para el sistema multilateral, en donde está siendo continuamente contestado. Hemos visto apenas en el último año, ¿no? el golpe tan fuerte que ha sufrido, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio con el atasco que tiene la renovación de su sistema de arbitraje, con los ataques permanentes que sufre por determinados miembros y sobre todo últimamente por Estados Unidos son los más llamativos, aunque no solo. Y hemos visto sobre todo ese ataque al sistema multilateral en estos últimos meses con la gestión de la Organización Mundial de la Salud y la propia reacción de Estados Unidos. Hoy mismo en su discurso ante la Asamblea General ha dicho que la Organización Mundial de la Salud es una organización dominada, controlada por China, con lo cual, pues bueno, evidentemente está siendo amenazada no solo en su supervivencia el recorte de aportaciones, con la salida de esa forma de Estados Unidos, sino con todos los ataques a su reputación como principal garante, supervisor, potencial coordinador de las cuestiones de salud en todo el mundo. Así que, como digo, es un aniversario agridulce en donde ya todo el mundo que se dedica a estudiar, a seguir o a trabajar en el entorno del multilateralismo era mucho más que consciente de los retos y los desafíos que tiene este sistema multilateral, pero como digo, en estos momentos es mucho más delicado todavía por los efectos de la pandemia. Dejadme que me presente muy brevemente. Soy Cristina Manzano, dirijo una publicación de Relaciones Internacionales que por supuesto os invito a seguir a todos, que se llama Es Global. Procuramos ofrecer análisis sobre todo tipo de cuestiones globales, y cuando digo todo tipo es todo tipo, porque si una cosa nos queda clara en el análisis, en la observación de este momento del mundo, es que no podemos hablar de disciplinas separadas, todo está perfectamente interconectado y tratamos de ofrecer eso, una mirada diferente a lo que está ocurriendo en el mundo, también con el objetivo de llegar a gente que normalmente no se interesa tanto por estas cuestiones, ¿no? Y es algo que estamos viendo también estos últimos meses, años, esos rebrotes de nacionalismo, esos Make America Great Again o Make Brazil Great Again o Make Britain Great Again, da igual quién sea, pero detrás de esos brotes de nacionalismo hay un rechazo a esa globalidad o a esa globalización también de todas las cuestiones, y en Es Global tratamos de acercarlas y de hacerlas comprensibles. Aparte de eso, pues formo parte
de un montón de organizaciones que se dedican a analizar este tipo de cosas, ya sea desde un punto de vista sectorial o más transversal, y por lo tanto pues estoy aquí en mi capacidad de observadora, y me gusta siempre decir no de experta, sino de observadora de esa realidad internacional. El tema de la conversación que queríamos tener es si es posible reformar la gobernanza global. Y dejadme que os diga que yo no voy a daros una respuesta. Quiero plantearos una serie quiero compartir con vosotros alguna serie de actividades que han tenido lugar en los últimos meses para que a partir de ahí, a partir de las cuestiones que plantean, pues cada uno saque sus propias conclusiones. Sabéis que en este análisis de hacia dónde va o cómo está el multilateralismo hay aquellos que lo rechazan directamente o que lo cuestionan permanentemente. Ya he mencionado a Estados Unidos, que de haber sido el país que puso en marcha el sistema que conocemos hoy, el que lo impulsó, el que lo defendió, pues ahora es también el que más lo cuestiona, pero hay otros. Entonces están los que niegan completamente el papel de ese multilateralismo, a los que creen en él, pero con diferentes visiones. Algunos creen que para poder volver a tener un sistema creíble y que tenga atisbos de funcionar, habría que empezar completamente de cero. Que creen que la estructura que tenemos que surge después de la Segunda Guerra Mundial ya no es válida, no está preparada para hacer frente a los desafíos actuales y por tanto, como digo, sería mejor empezar de cero. Hay otros que piensan que sería mejor poner más énfasis en otro tipo de organizaciones, formales o informales, que han ido surgiendo. Se menciona siempre como principal alternativa el G20. En mi opinión, el G20 no es válido porque depende tanto del momento, depende tanto del país que esté al frente, que ahora también tenemos el ejemplo más flagrante. Así como en la crisis de 2008 hubo un liderazgo y una determinación clara para que el G20 tuviera un papel, y lo tuvo en sus primeros momentos de la crisis. En este momento pues estamos viendo un G20 prácticamente desaparecido. Por supuesto que siguen sus reuniones, sus rutinas habituales, sus trabajos ya planificados, pero no vemos una respuesta no ya clara, sino medianamente creíble por parte del G20. Y luego está ese otro grupo que cree que es posible esa reforma del sistema actual y que lo que hay que hacer es trabajar por avanzar en la reforma, sobre todo de Naciones Unidas y de todo el entramado que hay a su alrededor. Y yo lo que quería compartir hoy con vosotros son dos ejercicios en este sentido, dos ejercicios en los que he podido observar muy, muy de cerca, porque me parece que, bueno, o por la profundidad o por la forma y el alcance que aspiran a tener, pues son interesantes. El primero de ellos se aglutina detrás de un proyecto que podéis localizar, se llama Global Governance Forum, y ha tenido como principal producto hasta el momento este libro. No sé si lo podéis observar bien ahí. Es un libro de corte académico que se llama Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century, que tiene tres autores principales. Cada uno de ellos procede de un campo y es un experto y un especialista en un campo de la gobernanza global. Los autores son Augusto López Claros, que es economista y es un economista especializado en temas de globalización, ha pasado por el Fondo Monetario Internacional, ha pasado por el World Economic Forum, ha pasado muy recientemente, ha estado muchos años en el Banco Mundial, y él conoce, como digo, muy bien ese entramado de gobernanza económica. Maya Grof es una experta en Derecho Internacional, está en La Haya y por tanto controla muy bien el entramado desde el punto de vista legal, y Arthur Dahl es un experto en cuestiones medioambientales. Bueno, entre los tres han dirigido este proyecto en lo que plantean realmente una reforma de Naciones Unidas, en muchos casos a partir de elementos que ya estaban en la Carta de Naciones Unidas y que ya estaban en los primeros momentos, pero que por las razones que conocemos también, pues no
pues no se pudieron poner en marcha, ¿no? Una de las cosas por las que abogan, por ejemplo, es la creación, desde el punto de vista de la legitimidad democrática, por ejemplo, que es uno de los temas por los que siempre se ataca al multilateralismo, pues ellos defienden la creación de una asamblea parlamentaria mundial que estuviera conformada más o menos al estilo de lo que es el Parlamento Europeo. Incluso inicialmente, igual que lo estuvo el Parlamento Europeo, planteaban que inicialmente hubiera una representación de parlamentarios nacionales, aunque luego se haya llegado a la elección directa de esos parlamentarios, ¿no? Una forma de que la política nacional esté también no solo representada en la Organización de Naciones Unidas, sino que también sea mucho más consciente y esté mucho más pendiente de esa gobernanza global. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos muy bien, y yo estoy hablando desde España, y los que estáis en España lo conocéis muy bien, que la política exterior pasa muy tangencialmente por nuestro Parlamento, pero no digamos los temas globales, o sea, es que ni asoman por allí, ¿no? Con lo cual, pues esa participación cruzada de parlamentarios, según ellos, podría ser una manera de involucrarlos y de ganar legitimidad democrática. Eso, por ejemplo, en el lado, como ya digo, de la legitimidad. Hay otro campo en el que también se adentran mucho, que es en el de cómo incorporar a otros stakeholders. Y este es uno de los grandísimos debates que hay ahora en todo este tema, ¿no? Está claro que muchos de las cuestiones globales, muchos de los desafíos globales, bueno, ya no digo la obviedad, ¿no? de que son imposibles de abordar desde el punto de vista individual, nacional, etcétera, que necesitamos ese entramado global, pero es que no, el entramado que tenemos ahora, la estructura es una estructura de estados. Las Naciones Unidas están formadas por 193 estados. Y sin embargo hay muchos otros actores que intervienen en la globalización, que intervienen en esos desafíos globales, y que no hemos encontrado todavía una forma articulada de que participen en el debate, y mucho menos todavía en el debate hay más foros, pero en la toma de decisiones. Y estoy hablando, como os podéis imaginar, de las grandes corporaciones, de las grandes o de las pequeñas corporaciones, del mundo empresarial. Hay temas como el cambio climático, como la sostenibilidad, que sin contar con ellas pues no vamos a ir muy lejos. Pero hay otros temas como la gobernanza global del mundo digital, todo ese nuevo universo que parece que nos ha llegado en avalancha en los últimos años, que sin el papel de las grandes empresas son las que controlan, son las que dominan, son las que dirigen y son las que crean, con lo cual si no las tenemos en cuenta, si no participan de eso, difícilmente vamos a lograr una eficaz gobernanza global. Dicho eso, soy muy consciente, y los autores también, por supuesto, de que las corporaciones defienden básicamente sus intereses, con lo cual hay que buscar también la forma de conjugar su participación sin que sea la defensa de solo un interés particular que pueda llegar a estar por encima del interés general, ¿no? Pero hablamos también de las ONGs y de la sociedad civil. Es fundamental que la sociedad civil tenga un papel en este sentido, y hay tantos ámbitos en donde su voz es fundamental, se está dejando oír, y cada vez va a ser más así. Y vuelvo a poner también el ejemplo del cambio climático y del impacto que está teniendo algo que ni siquiera está estructurado o ha empezado muy tímidamente a estar estructurado, como son los Fridays for Future, todo el movimiento de Extinction Rebellion, todos los jóvenes en las calles clamando por su futuro, que como digo está muy tímidamente estructurado, pero hay una voluntad clara detrás de participar en ese debate global. Bueno, pues como digo, otro de los temas de esta obra es cómo incorporar a todos esos actores a una gobernanza más eficaz. Hay otras cuestiones más técnicas, pero igual de esenciales, como la sustitución del Consejo de Seguridad por un Consejo de carácter ejecutivo. Todos sabemos que el gran pecado original de Naciones Unidas fue la constitución como la conocemos del Consejo de Seguridad. Realmente fue casi algo inevitable, ¿no? Porque históricamente
pues la Unión Soviética en aquel momento accedió a formar parte de esta nueva estructura, si siempre que no se cuestionara su actuación, y de ahí el veto en el Consejo de Seguridad, pero del mismo modo Estados Unidos accedió a participar de ella y a seguir liderándola, y la aprobación en el Senado tuvo que ver con eso, con la propia debilidad. O sea, Estados Unidos siempre ha tenido muy en cuenta que no haya ninguna estructura que esté por encima de su propia estructura institucional, y la debilidad con la que nacía Naciones Unidas hizo posible que Estados Unidos se sumara al proyecto, si no, pues igual no habría sido así, ¿no? Pero ya digo que en esta obra pues se plantea también cómo avanzar en ese bloqueo, en ese bloqueo existente, permanente y ahora más agudo que nunca, que es el funcionamiento del Consejo de Seguridad. Digo más agudo que nunca porque, como sabéis muy bien, hemos pasado de esa situación de bloqueo permanente de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética a una situación similar entre Estados Unidos y China, además teniendo a dos actores ahí, a Francia y al Reino Unido, que saben que en el momento en que se muevan no tienen la capacidad ya para tener esa representatividad ahí, entonces no están dispuestos a moverse. Bueno, eso esto lo hemos visto en otras organizaciones, hemos visto la pelea por las cuotas, por ejemplo, en el Banco Mundial, y es esa forma de redefinir el poder después de la Segunda Guerra Mundial y hoy, que no está todavía resuelta, ¿no? En fin, como os digo, el que esté interesado puede echar un vistazo a lo que cuenta el Global Governance Forum, puede echar un vistazo a este libro. Es un libro muy técnico, con mucha información y con un análisis muy exhaustivo tanto de las instituciones de gobernanza económica. Proponen, por ejemplo, algo que estaba en el origen y que luego nunca se llegó a hacer, que es la creación de un auténtico ejército, de unas auténticas fuerzas armadas al servicio de Naciones Unidas, no el sistema que tenemos ahora de chupar de los diferentes ejércitos nacionales. En fin, hacen un repaso muy exhaustivo por dónde podría avanzarse en esa gobernanza global. El otro ejemplo del que os quería hablar es un proceso que ha puesto en marcha un conjunto de organizaciones bajo el lema también impulsado por la propia Naciones Unidas, y bajo el lema The Future We Want, the UN We Need, a Vision 2020 for UN 75. Y es un ejercicio que ha sido interesante porque ha involucrado a un buen número de organizaciones, más grandes, más pequeñas, de pensamiento, de reflexión, de temas globales, que han participado a lo largo de muchos meses en un proceso de lo que ya llamamos hoy e-consultation. Se establecieron unos grupos de trabajo y se planteaban regularmente temas a los que los que han estado involucrados en esos grupos de trabajo han ido haciendo aportaciones permanentemente, y luego se discutían en webinars. Esto, que ya estaba previsto de antes, se ha acelerado con la pandemia, y como bien sabéis, pues la posibilidad que tenemos de estar ahora conectándonos así, de alguna manera ha facilitado ese proceso, ha facilitado la involucración de más actores y el debate de más temas. La presentación de las primeras conclusiones de ese ejercicio se hicieron el viernes pasado, también en el entorno de este buen número de eventos que está habiendo con motivo del 75 aniversario de Naciones Unidas. Y yo quería compartir con vosotros 3 observaciones y dos conclusiones de todo este proceso. Las observaciones es que tienen que ver con los temas. Si en su momento las Naciones Unidas nacen con el principal objetivo de preservar la paz y de ayudar a mantener la paz y de tratar de evitar los conflictos, y ya sabemos que en eso pues también el balance de estos 75 años es agridulce. Nadie puede negar que Naciones Unidas ha contribuido a preservar la paz y a abordar situaciones de conflicto, etcétera, etcétera, pero también es verdad, y esto es ahora lo que más acaba saliendo, que ha sido incapaz
de frenar algunos conflictos que han sido tremendos para las poblaciones, por supuesto, y que han dañado la reputación de la organización. Y quiero recordar hace décadas pues el caso de Ruanda, quiero recordar el caso de Srebrenica, por ejemplo, que son los más dramáticos, pero mucho más cerca en el tiempo quiero recordar Siria o Libia o Yemen, y esa impotencia realmente de la comunidad internacional liderada por Naciones Unidas, esa impotencia y esa incapacidad para frenar la sangría y para poner fin a esos conflictos, ¿no? Bueno, pues como decía, de ese objetivo que es preservar la paz y la seguridad, con el que nació sobre todo Naciones Unidas, hoy nos encontramos con que eso no ha desaparecido, por supuesto, de los objetivos, igual que no ha desaparecido el tratar de erradicar la pobreza y el hambre. Hay que decir que en estos 75 años también se ha avanzado muchísimo y bueno, pues uno de los programas, una de las iniciativas más interesantes de los últimos años de Naciones Unidas, que fue el objetivo los objetivos del milenio, algo lograron avanzar en ese sentido. Luego se han transformado, como sabemos, han evolucionado en los objetivos de desarrollo sostenible, pero no hay que dejar de alertar que estamos viendo nuevos retrocesos y que la pandemia está agravando esos retrocesos en este momento en cuanto a pobreza y en cuanto a hambre. Pero bueno, dicho eso, os quería compartir las observaciones de los temas que se están moviendo más en este debate global ahora mismo, y el primero es desde luego el del cambio climático, es el de preservar esta casa común que tenemos, porque la conclusión más aplastante es que si no tenemos planeta, si no cuidamos el planeta, todo lo demás va a seguir agravándose el hambre, va a seguir agravándose los desplazamientos forzados, van a seguir agravándose los conflictos, etcétera, etcétera. O sea que uno de los focos principales ahora mismo no es nada nuevo, ya tenemos ahí por supuesto toda una trayectoria, pero uno de los principales focos de atención va a ser seguir avanzando en esa gobernanza climática y en cómo se hace más eficaz, porque bueno, pues volvemos al ejemplo de Estados Unidos, pues ya sabemos que Donald Trump decidió retirar a Estados Unidos de los acuerdos de París. Hoy, si habéis oído las palabras de Trump, pues presume de que China es el mayor emisor de CO2 y de que duplica las cifras de Estados Unidos. Bueno, realmente Trump ha utilizado la tribuna de Naciones Unidas para seguir primero y más lineal con su enfrentamiento con China. O sea, la tribuna de la paz ha sido otra vez para reforzar un enfrentamiento, pero segundo para seguir manipulando y trastocando las cifras en su propio interés, ¿no? Ahora Trump pretende presentarse como un adalid de la lucha contra el cambio climático y del medio ambiente. Bueno, el segundo tema recurrente en este debate global, y parece también mentira cuando estos días también se celebra el 25 aniversario de la Conferencia de Pekín, es la necesidad de seguir avanzando por la igualdad de género. Y esto digo que parece mentira porque a estas alturas del siglo pues ya deberíamos estar mucho mejor, pero como bien sabemos no es así. También estamos viendo retrocesos en algunos campos, y sobre todo lo que no estamos viendo es avances en otros, con lo cual pues bueno, eso sigue siendo otro de los temas recurrentes. Y el tercero, y tampoco os va a sorprender, es todo lo que tiene que ver con la tecnología. Todo lo que tiene que ver con los desafíos que han planteado las nuevas tecnologías, y estamos todos los días hablando de ello, desde la desinformación, las fake news, el espionaje, el ciberespionaje, pero también la presencia, el uso de los drones, el uso de los robots, la importancia de los robots en el trabajo, en los cuidados, en la guerra, incluso todo ese gran debate sobre la tecnología es otro de los grandes campos en estas reflexiones sobre hacia dónde va el multilateralismo y la gobernanza global. Las conclusiones, os decía que esos eran 3 observaciones de todo este proceso. Las conclusiones
uno ya lo he mencionado, y es la necesidad de seguir avanzando mucho en cómo incorporar a los otros actores. Esa constatación de que no podemos hablar de gobernanza global solo desde el punto de vista estatal, gubernamental, sino que es necesario saber por dónde están yendo las corporaciones y la sociedad civil. Y después la otra gran constatación es que a lo mejor esto viene de la burbuja, ¿no? De esta burbuja en la que nos encontramos, pero es realmente aleccionador en este entorno tan pesimista en el que nos hallamos, ver tanto interés y tanto cerebro gris y tanto talento puesto al servicio de reflexionar cómo avanzamos en el futuro. Y quería compartir con vosotros solo una anécdota de estos procesos, de estos intercambios. Alguien recordaba el caso de Al Gore, que se pasó años hablando de cambio climático, siendo principalmente ignorado, hasta que le llegó su hora. Y cuando llegó su hora, pues todo el mundo recogió, y también tuvo la buena fortuna de darle una forma en forma de documental, de película, etcétera, pero es un todos. Hay que estar ahí, hay que seguir insistiendo en la necesidad de reflexionar, de aunar fuerzas para seguir adelante con el multilateralismo. No podemos caer en la frustración de los fracasos ni en el desfallecimiento de los ataques. Hay que seguir buscando las mejores vías y la mejor eficacia para que esto siga adelante. Y en algún momento, pues, es de esperar que realmente logremos reconducir el barco. Esto os lo digo de esta burbuja en la que nos encontramos, de esos grupos de expertos que en todo el mundo se dedican a pensar sobre ello, pero también la opinión pública global está a favor de ello. Y si vemos las encuestas y si vemos los sondeos de opinión pública, hace poco más de un año Pew Research mostraba un apoyo del 61% de una selección de una serie de países, pero que pretendían ser representativos del mundo. Un 61% de las personas que habían contestado a esa encuesta estaban a favor de la ONU y de apoyar el multilateralismo. Estamos hablando de la gente de la calle, de cualquiera de nosotros que preguntados por el papel de Naciones Unidas. Pero es que esas cifras han sido ratificadas también en una recientísima encuesta que acaba de volver a hacer Pew con motivo precisamente del 75 aniversario de Naciones Unidas. La mayoría cree que ha contribuido, la mayoría de los que han respondido, ha contribuido Naciones Unidas a promover los derechos humanos y la paz, aunque es verdad que su reputación se ha visto afectada en los últimos tiempos. Así que lo quiero dejar aquí, solamente recordar que la alternativa es esto para todos aquellos que defienden que el sistema multilateral solo se puede reconducir empezando de cero. Solo quiero recordar que las veces que empezamos de cero fue después de grandes cataclismos como fueron 2 guerras mundiales, con lo cual pues creo que sería mejor poner nuestro talento y nuestro esfuerzo a la reforma y a la mejora de lo que tenemos y no a empezar de cero de una manera que nos puede causar mucho daño. No sé si tenéis preguntas, si queréis que vayamos comentando algunos otros temas. Dejadme ver, a ver qué habéis ido comentando, por favor. Bueno, veo que han ido compartiendo con vosotros estas iniciativas de las que hablamos. Veo aquí también, por ejemplo, hay algo que no he mencionado, que fue muy interesante y todavía podéis participar, que es una encuesta promovida desde las propias Naciones Unidas. Si no recuerdo mal, la dirección es UN75 Digital, y es una encuesta muy sencilla dirigida sobre todo a la gente joven para conocer su interés y para conocer sus preocupaciones y hacia dónde quisieran que vaya esa gobernanza global.
Todavía podéis participar, se están recogiendo esas respuestas y Naciones Unidas se ha comprometido a elaborar un informe con todo ello, más la suma de todos estos ejercicios que se han venido realizando a lo largo de los últimos meses y presentarlo a finales de año, principios del año que viene, con las conclusiones. Será interesante ver si para entonces en la Casa Blanca hay un ocupante que vuelve a creer en el multilateralismo o no. Si tampoco hay que hacerse grandes ilusiones. Lo que hemos visto con Trump es como he dicho antes, ataques, afrentas frontales al sistema multilateral, pero hay muchas cuestiones que son compartidas tanto por republicanos como por demócratas. Lo que cambia enormemente y lo que puede cambiar enormemente es el tono, es la forma de abordarlas, es el talante más dialogante, conciliador. Así que pues bueno, vamos a ver qué nos depara estos 2 próximos meses y cómo vemos el futuro multilateral a finales de año. Me estáis preguntando en qué medida se podrían incorporar temáticas transversales en los planes de estudio sobre cuestiones globales, de tal modo que ese 61% de apoyo crezca. Bueno, yo creo que es completamente necesario. Uno de los desafíos de Naciones Unidas precisamente ha sido ir incorporando temas que no existían en su agenda. Lo acabo de comentar, ¿no? Todo el tema de la disrupción tecnológica, y no solo de la disrupción, también de la irrupción de las tecnologías, eso no estaba en su naturaleza y además de alguna manera choca con una estructura burocrática pesada, muy medida para seguir manteniendo equilibrios nacionales, etc. Trasladad eso a los planes de estudio. El mundo ya no es lineal, el mundo no se puede mover, no lo podemos entender por disciplinas individuales y totalmente. Hay que no solo tratar las cosas de forma transversal, hay que incluir todo esto mucho más en los planes educativos. Y ahí tenemos un desafío tremendo. Porque cuando hablo de planes educativos, en todas estas cuestiones que atañen tanto a los valores, no se puede esperar a la universidad, no se puede esperar a la educación superior, hay que empezar desde la escuela. Y eso en el sistema educativo, por ejemplo, español, está prácticamente carente. Si uno revisa cómo estudian los niños en España, y os hablo de España porque es desde luego el país que conozco mejor, si uno ve cómo estudian los niños qué es Naciones Unidas, o incluso cómo aprenden qué es la Unión Europea, que es algo que nos toca muy, muy de cerca, es muy desalentador, porque para muchos de ellos Naciones Unidas es una doble página en donde se habla de una lista de instituciones que nadie entiende muy bien a qué se dedican ni entienden qué hacen, y que deben aprenderse como papagayos. Os puedo decir que yo me he encontrado en clases de máster de relaciones institucionales y comunicación con gente que no sabía cuáles eran los órganos principales de Naciones Unidas. O sea que empezando por ahí, sí, totalmente de acuerdo, sería necesario meter esto de manera transversal y de manera desde mucho más abajo en el sistema educativo. Me preguntabais también si considero que la ONU ha cumplido las expectativas con las que se creó. Claramente no, pero eso no quiere decir que no haya servido, ni mucho menos. Como he mencionado antes, las expectativas eran muchas. Yo creo que el nacimiento de Naciones Unidas fue un éxito ya en sí mismo, y eso no lo podemos olvidar. Y es muy difícil juzgarlo con la mentalidad de hoy, cuando estamos hablando de algo que surge, como he dicho, tras un cataclismo como fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que ha servido, por supuesto que no se puede tirar por tierra su valor, ni muchísimo menos, pero no ha cumplido las expectativas en cuanto a que no ha sido capaz de parar ni de acabar radicalmente con el hambre ni con los conflictos, y que le está costando mucho abordar los nuevos desafíos. Más preguntas que vienen por aquí. ¿En qué medida crees que la Unión Europea ha contribuido a construir gobernanza global? ¿Ha sido la existencia de la PESC un elemento positivo para ello o al contrario su frecuente bloqueo la ha minado? Vamos a ver.
Este es un tema muy interesante que se puede extrapolar a otras regiones. Que si creo que la UE ha contribuido a construir gobernanza global, sí. ¿Por qué? Porque la UE, la Unión Europea, es un gran ejemplo de multilateralismo y en su concepción, en su propia concepción de cooperación, en eso está basada, pero además porque como bloque, pese a algunos díscolos, también cree en ese multilateralismo. Que haya encontrado la manera de realmente defenderlo más allá de la retórica es otra cuestión. Y precisamente la PESC no sé si es el mejor elemento, porque le está costando mucho a la Unión Europea ejercer una política exterior y de seguridad común eficaz, asertiva, etcétera, etcétera. Me gustaría creer que en los planes de la presidenta von der Leyen, y lo esbozó hace unos días en el Parlamento Europeo, eso se va a reforzar, porque desde luego en su concepción de la Unión Europea sí está el que sigamos siendo un actor global y que sigamos siendo un pilar de ese multilateralismo. Pero os decía que esto además introduce un tema muy interesante y es hasta qué punto las organizaciones regionales o el propio el multilateralismo regional contribuye a reforzar el multilateralismo global o lo mina. Y yo soy de la opinión de que lo refuerza. Yo soy de la opinión de que todas las iniciativas que sirvan para construir multilateralismo eh, son buenas en ese sentido. Y os voy a poner un ejemplo también muy reciente, que es la creación de la zona de libre comercio africana. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hemos visto es la falta de recursos también de Naciones Unidas, de estar en todos los lugares al mismo tiempo, de defender todas las causas. Y ahora mismo la Organización Mundial del Comercio, que ha sido el principal promotor del libre comercio en el mundo, está cuestionada, está debilitada en su propio funcionamiento interno. Bueno, pues que los países africanos decidan cooperar y ponerse de acuerdo y tratar de mejorar por sí mismos, yo creo que su mejora solo contribuye a la mejora global. No tenemos, en mi opinión, no se puede ver como una amenaza ni como un desafío al multilateralismo, sino como una manera de trabajar en ese multilateralismo de otra forma. A ver, más preguntas. ¿Volverá quizás China a impulsar unos BRICS para hacer frente a la occidentalización de la ONU? Pues ahora mismo está muy difícil. Si te refieres a unos BRICS, a ese modelo, también lo veo difícil. A ver, recuperar ese acrónimo y esa forma de funcionar que se medio institucionalizó, esa unión de ese grupo de países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que constituían gigantes regionales, gigantes geográficos y demográficos y también económicos. Fue muy interesante, más allá del ejercicio académico, fue realmente interesante. Sabéis que pusieron en marcha hasta un propio banco. Pero la herramienta que ha buscado China para combatir de alguna manera esa occidentalización de la ONU es su ruta de la seda. Es esa forma de aglutinar en torno a un objetivo de desarrollo, buscando evidentemente su propio beneficio, su propia expansión económica, en los acuerdos con países, etc. China ha impulsado su propio Banco de Desarrollo Asiático y, como decía antes, se ha tomado como un desafío a las instituciones occidentales, sí, pero al final lo que se está haciendo es mover nuevos fondos con otro tipo de condicionalidades o sin ellas en otros entornos. Así que no la veo tanto creando unos nuevos BRICS, sino buscando otras formas novedosas. China ha defendido hasta ahora y sigue defendiendo abiertamente el sistema multilateral que tenemos porque le ha beneficiado. En el momento en que vea que no le beneficia, pues bueno, o como estamos visto, sí está tratando de complementarlo por otro lado. Que sea un tipo BRICS, no creo. Lo veo más por esa vía de claramente desarrollo ligado a potencial económico, mientras, no olvidemos, China también refuerza su capacidad militar. Más cosas. Con el sistema de votos actual de la ONU es fácil para países poderosos comprar el voto de otros más pequeños
con proyectos de desarrollo o favores políticos. ¿Crees que el modelo de Parlamento global que comentabas antes evitaría este fenómeno o mantendría una forma distinta? ¿Crees que hay alguna forma de evitarlo y ofrecer verdadera independencia en este sentido a los países económicamente débiles? Efectivamente es uno de los desafíos junto con lo que comentaba del Consejo de Seguridad. La Asamblea Parlamentaria, que tampoco es la panacea y que tampoco sería fácil de gestionar, pero sí implicaría otro nivel de debate y de participación política. Si le echáis un vistazo a la obra de la que os he hablado, ellos proponen un sistema de cuotas diferentes. Y yo no me quiero meter aquí porque no soy técnica y tiene un entramado técnico muy complejo, pero proponen un sistema de cuotas y de reparto de poder y de votos diferente precisamente para combinar eso, para combinar el peso económico, el peso demográfico en las diferentes tomas de posiciones. O sea que teóricamente sí hay forma de evitarlo, o hay forma de mejorarlo, por lo menos, sí que la hay, y os remito a esta obra o a otras muchas que lo han analizado con diferentes propuestas para ver opciones. Más preguntas. ¿Crees que el poder de veto de China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Rusia es justo? No, por supuesto que no. Como he explicado, fue una manera de poder avanzar en la propia creación de Naciones Unidas, pero no es ni mucho menos justo ni representativo del reparto de fuerzas actual en el mundo. ¿Deberían los países más grandes tener más derecho a tomar decisiones dentro de la ONU que los más pequeños? Pues no, tampoco. ¿En función de qué? Son más grandes por peso demográfico, por peso económico. Por eso digo que ahí las propuestas posiblemente más interesantes es las que hacen un cruce de variables, peso demográfico, económico, etcétera, porque no puede ser que sean solo los poderosos los que dirigen el destino del mundo, ni mucho menos, pero tampoco puede ser que un país diminuto tenga en sus manos ese destino del mundo si no se hace bien, ¿no? O sea que ese es uno de los temas más delicados y al final, insisto, más técnicos. Y aquí, en todo lo que tiene que ver con gobernanza global, como en tantos otros aspectos, hay una variable técnica que es relativamente fácil de resolver y la que más pesa, desde luego, es la variable de la voluntad política. Y esa es la que ahora mismo está fallando. En todos estos análisis de reforma del sistema multilateral se habla de la cuestión del liderazgo, la necesidad de un liderazgo comprometido, que eso es lo que ejerció Estados Unidos en su momento. Ese liderazgo comprometido con la paz mundial, también es verdad que con la paz y con una visión del mundo que era la que Estados Unidos tenía en su momento, pero ese liderazgo y ese liderazgo ahora debería ser colectivo para que pueda ser eficaz. No podemos pensar en el liderazgo de un solo país, sino en la puesta en común, porque sí, vuelvo a recordar que esos desafíos globales solo se pueden, a los que nos enfrentamos, pues solo pueden ser abordados de forma global. Bueno, creo que estamos ya llegando al final de nuestra sesión. Os agradezco mucho vuestra atención, pero tampoco os quiero aburrir. Voy a leer una pregunta más, si os parece, y lo dejamos aquí. Esta pregunta dice: se han planteado grandes objetivos para alcanzar que implican la solidaridad y el compromiso de todos los países. ¿Existe un mecanismo de presión para que los gobiernos cumplan con ese compromiso? Pues no, ahora mismo no. Y esa es una de las, ese es otro de los problemas, ¿no? de este modelo de gobernanza global que tenemos. Lo hemos visto clarísimamente con los acuerdos de París, lo estamos viendo también con los objetivos de desarrollo sostenible. No hay nada que desde esa gobernanza global te pueda obligar a continuar con tus compromisos, como son compromisos. El sistema que ha establecido, por ejemplo, que han establecido los ODS, es una declaración, nación por nación, de cuáles son tus compromisos y de un seguimiento de esos compromisos. Y ese sistema sobre el papel está muy bien, porque nadie te va a obligar a nada. Tú te comprometes a llegar aquí en función de tu situación, en función de tus recursos, etcétera, etcétera, y vas haciendo ese seguimiento. Y está en tu mano el poder contribuir a esos avances globales al final del proceso, ¿no? Pero es verdad que no hay ese sistema.
¿Qué sistemas existen y funcionan pues malamente? El de las sanciones. ¿Y por qué digo malamente? Pues porque las sanciones también tienen sus pros, sus contras y sobre todo no tienen sus unanimidades. Entonces acaban siendo también un arma arrojadiza. Y lo estamos viendo clarísimamente en el caso de Irán, ¿no? Se logra un acuerdo con Irán después de muchos años de durísimas negociaciones para que cambie la presencia de Estados Unidos. El señor Trump decida que no le gusta ese acuerdo, que es el peor del mundo. También era el peor del mundo el acuerdo con México y con Canadá, o sea que todos son los peores acuerdos del mundo, y Estados Unidos decide unilateralmente reactivar unas sanciones y sanciones además que tienen efectos sobre terceros, que eso también es muy discutible desde el punto de vista del derecho internacional, con lo cual claramente no existen mecanismos de presión adecuados para sus compromisos, pero también sería importante que los compromisos que un país adquiere en todas estas cuestiones que afectan sobre todo al país y después al entorno global, pues se pudieran llevar adelante voluntariamente. Bueno, no os quiero dar más la lata, estamos hablando de temas que son interminables y por eso también fascinantes. Y como os decía al principio, os invito a que os suméis a estas iniciativas. Hay muchísimas, son fáciles de localizar, algunas son cerradas, pero muchísimas abiertas. Esta semana y las semanas que vienen seguirá habiendo un montón de eventos dedicados al 75 aniversario de Naciones Unidas y hacia dónde va la gobernanza global. Y sobre todo, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero haber compartido con vosotros algunas ideas y os deseo muy buena tarde. Un saludo cordial.